Si el origen nos permite entender cómo comenzó este fenómeno, el siguiente paso es comprender cómo evolucionó con el tiempo. Porque lo que inició como un proceso específico terminó fragmentándose en múltiples líneas de acción. A lo largo de la historia de este planeta y actualmente de nuestra sociedad. Por eso existen varias facciones del gobierno oculto, no se puede simplificar en una sola. Hay un aspecto importante que, como comenté, estos grupos de almas que vinieron en exilio por diversas situaciones a la Tierra, tenían pequeñas reminiscencias psíquicas de memoria de sus mundos anteriores. Y cuando estas almas se iban reencontrando en el ciclo reencarnatorio a nivel físico o incluso astral, generaron formaciones de grupos, pequeños clanes. Y estos clanes vendrían con el tiempo en el proceso reencarnatorio a formar grupos mayores que generarían directrices que darían origen a gobiernos, a movimientos políticos y posteriormente a un gobierno oculto detrás de una directriz alimentada por esta memoria. Así que esto formó los diferentes grupos o facciones de grupos de almas que intentaban imponer en las sociedades una línea de gobierno, una directriz de conciencia basada en aquello que ya había existido en otras épocas que ellos no percibían, no tenían esa conciencia. Y esto formó el desarrollo de movimientos políticos, movimientos de coordinación, de liderazgo, y acabaron generando, naturalmente, gobernantes, líderes o gobiernos ocultos en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, Boronac. La estructura de Boronac entre Sirio, el Imperio Siriano y de Orión se basa en grupos de Maldek, remanentes maldequianos que escaparon de la destrucción, en realidad, hasta antes de la destrucción, que derivadas de la casa de Abior, de Vega, ¿no? De la constelación de Lira, también colonizaron otros mundos con intermediación de la raza felidea de Sirio y de la raza de los Osiris. Y ese mundo Boronac llegó a un alto nivel de tecnología en equivalencia a Maldek. Pero debido a cuestiones sociales y políticas, fue un mundo que casi llegó a la destrucción. Hubo un grupo de almas de ese arquetipo en la línea temporal interdimensional que pasó a reencarnar en mundos que también tendrían problemas de conflicto, entre ellos Argos, posteriormente Boronac, que también perteneció al imperio siriano y canopiano, y paralelamente Arcturus IV, del sistema estelar de Arcturus. Ese grupo de almas llega a la Tierra hace mucho tiempo, incluso antes de la llegada de los Anunnaki, en la época del Toranc. Esto fue hace más de 1,5 millones de años, y son grupos que acabaron teniendo problemas también aquí en la Tierra por causa de esa directriz o esa sucesión de mundos con problemas. Después de eso viene el segundo grupo. Tau Ceti está vinculado al séptimo planeta de la constelación de Tau, de Tauro, de Aldebarán, que también era un remanente de los Aviori del grupo de M45 Pléyades. Entonces el grupo de Tau Ceti también trajo toda aquella memoria celular y aquel clan se formateó y formó nuevos grupos. Y específicamente el grupo de Tau Ceti es el grupo que trae a los Chopats consigo, que son los grupos que tienen la C cuestión del control psíquico, ¿no? Oral de las emociones. Chopat se alimenta de emociones, de cualquier forma de vida, del odio, del amor, de la ira, principalmente de las emociones más fuertes. Entonces este grupo trae a la Tierra todo ese arquetipo, formando un segundo grupo que generaría su intento de un gobierno oculto, ¿no? Después viene el grupo de Capella, la famosa Capella, que es un proceso de exilio político entre Alalción, Pléyades, Orión, Betelgeuse, Aldebarán, que es un proceso político de la propia Federación Sistémica que ya puso en exilio dentro de ellos en Capella 6, Capella 8, a los problemáticos o las almas o seres que no encajaban en las directrices de la Federación local. El sistema de Capella genera una Sodoma y Gomorra residual de las federaciones de aquel proceso. Cuando este grupo de Capella alcanza el punto álgido de los problemas sociales, son puestos en narcosis, sus cuerpos encarcelados obligatoriamente en criogenia y trasladados a la Tierra. El problema es que del primer lote de capelinos, en lugar de 30 millones como se esperaba, llegaron más de 355 millones de exiliados de una sola vez. Y por haber sido un volumen tan elevado de almas exiliadas, esto empezó a entorpecer el proceso porque estos capelinos empiezan a encarnar exactamente, gradualmente, en el proyecto de los Anunnaki con los Lulus. Y posteriormente viene el personal de los Pleiadianos, el exopleiadiano, que es paralelo al problema de la matriz de control religiosa en Alcione, Pleione,
como la institución católica que formó en la tierra un imperio y control social, hasta por la Inquisición, Santo Oficio y otras cosas históricas, en Alcione de Pléyades, en Pleione de Pléyades, en Maya de Pléyades, en la propia estructura M45 y Orión también, incluyendo Betelgeuse, las Tres Marías, se formó para equilibrar la sociedad una falsa religión que se presenta parcialmente en el libro de Urantia. Se forma una sociedad dividida en castas, en la cual se dice que un alma del imperio pleyadiano no tiene derecho de llegar a la fuente primordial llamada Dios, que es llevada por un ajustador de pensamientos hasta un super serafín, y allí su conciencia depositada en un gran ordenador central y su alma queda en hibernación permanente. Esa hibernación es un proceso de criogenia. Hasta ahora hemos hablado de facciones y líneas de influencia. Pero para entender cómo este sistema se sostiene, hay que comprender primero cuál es su combustible. Porque ningún mecanismo de control funciona sin una fuente de energía que lo alimente.